Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 13 de marzo del año 2008. Son las 10 en punto. Ahora que damos inicio a este espacio de análisis y reflexión, verdad y política, periodismo con perspectiva de género. Quiero decirles que pues todavía la titular de este espacio se encuentra todavía en España. Estamos hablando de Guadalupe Lizárraga. Pero muy seguramente la próxima semana, ya entrado el día lunes, estará con nosotros ya después de haber cubierto todas estas responsabilidades allá en el viejo continente. Bien, es jueves, ya prácticamente mañana es viernes, gracias a Dios que ya mañana es viernes, y por supuesto la próxima semana, pues la Semana Santa, para algunos ya irse de vacaciones, ya están incluso haciendo preparativos, otros ya incluso se fueron. Por lo cual también hacemos una recomendación a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la 1120 de amplitud modulada, MBS Radio, así como también a los televidentes que nos ven desde el sistema de televisión por cable, Canal 17, MBS Mexicali, que pues si va a salir de vacaciones, haga revisar su vehículo, tenga en consideración que pues al tratar de hacer las cosas de manera preventiva, se va a ahorrar muchos problemas. Sobre todo si sale con la familia, también es importante que si toma no maneje y sobre todo no maneje cansado, use el cinturón de seguridad y pues disfrute este periodo vacacional que definitivamente ya se presenta la próxima semana. Bien, el día de hoy vamos a tenerles una cosa pues relajada, pero sin embargo no deja de ser también interesante y con aspectos profundos de reflexión. Hoy es jueves cultural y el día de hoy vamos a tener a Manuel Rojas, quien es dramaturgo, quien es incluso director de escena, de una de las personas que están muy preocupadas por todo lo que es el quehacer del arte escénico. Estamos hablando concretamente del teatro. Claro, también podemos abarcar otras partes de lo que es el arte, no nada más concretamente el teatro, puede hablarse de danza, puede hablarse de ópera, una persona que nos va a dar luz al respecto. Y sobre todo, el día de hoy, lo que vamos a tratar, un tema que es bastante importante, que no se ha vislumbrado, al menos aquí en Mexicali, e incluso en el estado de Baja California, y es el indebido uso de los espacios culturales. Estos espacios culturales que están destinados para el teatro, concretamente, para precisamente la representación escénica, para glorificar el arte de Shakespeare, puede ser el arte, el teatro alternativo, el teatro clásico, cualquiera de los estilos de teatro y de todas estas artes escénicas que de alguna u otra forma estos espacios se están tratando para asuntos completamente banales. De eso vamos a estar hablando. Quédese con nosotros. Les recuerdo que está en Verdad y Política, periodismo con perspectiva de género. Soy Héctor Polo. Regresamos. ¿Sabía usted que, en promedio, las personas le tienen más miedo a las arañas que a la muerte? MBS Mexicali, MBS Televisión. Presta dinero a tu enemigo y lo ganarás. Préstale a tu amigo y lo perderás. Benjamin Franklin. Gracias por continuar con nosotros en Verdad y Política, periodismo con perspectiva de género. ¿Cómo estás? Ahora sí que vamos a empezar echando chispas ahora el día de sobre el arte, sobre las cosas que son de interés. Antes que nada, muy buenas noches al amplio público televidente de MBS, Canal 17. Pues, de hecho, ya nos convertimos aquí en concurrentes asiduos y en esta ocasión vamos a tocar un tema que es muy importante. Son esos temas que gravitan alrededor del desarrollo social y que a veces los políticos que están en ciertas áreas de la administración pública
soslayan por considerarlos pues de poca importancia, o incluso a veces ni siquiera lo hacen de mala fe, sino por ignorancia. Tenemos de un tiempo acá, para la gente que es nativa de Mexicali, por ejemplo, mañana celebramos el aniversario oficial de la Fundación de Mexicali, el 105 aniversario oficial. Y bueno, es verdaderamente lamentable para la gente que me esté escuchando y que supo lo que era el movimiento teatral, por decirte algo, en la década de los 70, en el siglo XX, pues aquí en Mexicali cuando menos había 6 grupos en activo. Y si bien es cierto que no existía a principios de los 70 el Teatro del Estado, lo que la gente debe recordar, y sobre todo los teatristas de aquella época, que el único espacio en aquel momento decoroso y accesible a los grupos locales era el Teatro del Seguro Social. El Teatro del Seguro Social se concedía en forma gratuita a los grupos de teatro, nada más con la pequeña obligación de aportar una cuota mínima para el mantenimiento, para lo que era la limpieza del inmueble, pero a cambio de ese pequeño pago, que era pues para el personal de intendencia, el gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, cubría a todos los grupos que hacían temporadas de teatro 2 inserciones de prensa diarias durante la temporada, que debo decirte que a veces eran hasta de 10, 12 días, más 3 preventivos en los 2 principales diarios de cada localidad. Estamos hablando de una cantidad importante que se erogaba en cuestiones de inserciones de prensa que ayudaban a promocionar los eventos de teatro. En aquel entonces la sociedad mexicalense de alguna manera tenía la información, sobre todo la gente que leía los periódicos, tenía la información de que en tal fecha iba a haber tal o cual obra. Y era una información que tenía obligadamente, porque los boletines, los medios impresos, que a final de cuentas son empresas comerciales, ¿sí? Cuando una dependencia de gobierno le manda un boletín, pues se reserva el derecho de publicarlo, ¿no? Pero una inserción pagada la publica. Entonces la inserción pagada era una publicidad segura, directa, con la cual el gobierno federal apoyaba la promoción del teatro del arte. Pero esto se hacía en la prensa, ¿no? Así Estás es. hablando, por ejemplo, de los 70, yo recuerdo que para esas fechas, obviamente los teatros del Seguro Social eran los únicos foros en toda la República Así Mexicana es. para las representaciones de las artes escénicas, concretamente el teatro. Pero, por ejemplo, tú como grupo, vamos a decir un grupo independiente, tú pedías prestado el teatro, te daban esas facilidades, Sí, por incluso supuesto. hasta los boletos, ¿verdad? Te imprimían los boletos. No, los boletos no necesariamente, pero incluso también eventualmente, si tú lo solicitabas, te apoyaban también con publicidad de radiofónica. Y eso se fue perdiendo. Curiosamente la gente cree que tocar el tema de la cultura y de lo que viene siendo su vinculación con la educación, piensan que son temas que de alguna manera tienen que ver con una posición ideológica, y están muy equivocados. En los países más civilizados, estoy hablando de la civilización occidental, estoy hablando de Europa, estoy hablando de los Estados Unidos, sí. Las artes, de muchas maneras, sobre todo las artes escénicas, tienen más apoyo oficial. Hay incluso en los Estados Unidos, en algunos condados, consejos de las artes que patrocinan diversos eventos, no solamente de teatro, de música, de danza, de artes visuales. Aquí, a partir de que en México se instaura el llamado sistema neoliberal y se estigmatiza a los gobiernos populistas, cae en desuso el fomento a las humanidades. Y en este fomento a las humanidades obviamente está implícito
el promocionar las actividades artísticas por parte del gobierno, porque entonces tenemos aquí una disfunción operativa y una incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Te voy a explicar. Y al televidente, por supuesto, esta explicación es abierta al televidente. Oficialmente, en el esquema orgánico del gobierno del Estado, está el sector educativo y el subsector cultura. Es decir, la cultura es un subsector del sector educativo. Bueno, si esto es así, entonces la pregunta que debe estar en el aire y en el ánimo de los comunicadores que tienen la responsabilidad social de orientar y cuestionar aquellas políticas de gobierno que están mal planificadas, ¿sí?, es por qué no se apoya a los grupos locales de teatro, no solamente de Mexicali, de Tijuana, de Ensenada, de Rosarito, de Tecate, todos los municipios, ¿sí? Primero, exentándolos de impuestos, porque aparte de que el Estado hoy no da apoyos para las producciones de teatro que cuestan dinero y bastante, cuando tú quieres hacer una producción teatral en forma decorosa, tienes que invertir en escenografía, tienes que invertir en vestuario, tienes que invertir en maquillaje y además tomar en cuenta el sacrificio personal que hacen cada uno de los actores de reparto, que durante 2 a 3 meses erogan una cantidad considerable en gasolina porque se trasladan de sus casas o de sus centros de trabajo a un ensayo que es mínimo 3 veces por semana, y hacen un gasto muy considerable en gasolina, en transporte. Entonces, yo te hablo de mi experiencia particular. Yo nada más quiero decirte que tengo 40 años en la actividad cultural y sé de lo que estoy hablando. A ver, déjame retomar esta parte que tú mencionabas de los países civilizados, ¿verdad? Claro. Al hablar de las artes, y en este sentido, por ejemplo, Europa, hablar concretamente de Alemania, digamos, el arte, el teatro concretamente, se lleva como una materia básica en la formación incluso de los alumnos, cosa que aquí no ocurre. De todo esto que ahorita has estado desarrollando, ¿no te parece que esto tiene más un sentido o un trasfondo estructural, en el sentido de que desdeñan a las artes, desdeñan al teatro, desdeñan a la danza, porque lo toman como si fuera un hobby, ¿no? O como si fuera una distracción para decir, bueno, voy a distraer a mis hijos mientras yo me ocupo de hacer otras cosas, cuando es un elemento importantísimo en la formación de los seres humanos. Por supuesto. Mira, aquí en México suceden cosas muy curiosas. Te voy a explicar. Por ejemplo, a mí, por el hecho de hacer cuestionamientos como el que en esta noche se hace público a través de este importante medio, de repente me etiquetan de comunista. Quiero decirle a la gente que me esté escuchando que yo soy partidario de la libre empresa, soy sociólogo, creo en un capitalismo sano, pero definitivamente muchos cuellos de botella que tenemos aquí en el sistema político mexicano se deben en primera parte porque se permiten los monopolios. En Estados Unidos, al cual utilizan supuestamente como modelos algunos gobernantes ineficientes y corruptos, en Estados Unidos no se permiten los monopolios, ni en Francia, ni en muchos países, vuelvo a repetir, de la esfera occidental, países capitalistas. Entonces aquí tenemos una serie de abusos en la telefonía y en otras áreas de nuestra actividad económica. Entonces, el problema del neoliberalismo en nuestros países es que no difunden las actividades artísticas, no las propician, porque las actividades artísticas, sobre todo aquellas actividades que tienen como base, en el caso del teatro, un argumento, donde esos argumentos invitan a la reflexión, al análisis, entonces, bueno, no quieren que la gente se ponga a pensar, no quieren que la gente reciba la información y la procese y tome una posición frente a esa información que recibe. Entonces el teatro es un vínculo educativo, precisamente, fíjate, dentro de lo que son las paradojas.
el día de hoy, en la mañana, en el Foro Estatal de las Artes, se dio una conferencia a la cual yo no pude asistir por razones de trabajo, que me hubiera gustado estar, con una connotada teatrista de la Ciudad de México, que se llamaba precisamente el teatro como herramienta educativa. No recuerdo, pero más o menos por ahí iba el título. Y efectivamente, el teatro es un instrumento educativo. Esta importancia del teatro se ha ido soslayando, se ha ido disminuyendo. Entonces nosotros, hoy día, que estamos enfrentando una serie de adversidades, la primera de ellas es acceder a los foros, a los espacios culturales, que debo recordarle a la gente que vivió la época de los 70s, que el Teatro del Estado fue hecho por presión nuestra, de los teatristas. Las gentes que hacíamos teatro en aquel entonces considerábamos que la capacidad del Teatro del Seguro Social ya había sido rebasada con mucho por el crecimiento demográfico de Mexicali. Entonces empujamos, impulsamos y propusimos la creación del Teatro del Estado. La creación del Teatro del Estado es una propuesta del Taller de Teatro Universitario de la UABC en 1972. Y tengo pruebas por escrito, eso se publicó en La Voz de la Frontera, en 1972. Teatro, debo decirte que yo lo dirigía. Muy bien. Entonces, sin embargo, pues déjame decirte que hoy día tiene unas tarifas prohibitivas. Y que ¿te refieres tarifas para aquellos que tengan acceso a algún espectáculo en el teatro? No, porque yo creo que ya incluso no se presenta en teatro. Me refiero a tarifas prohibitivas. No solamente no facilitan estos espacios en forma gratuita. O sea, tú como grupo de teatro tienes que pagar para... O sea, tienes que alquilarles el espacio. O sea, estos espacios del Estado. Así es. Entonces... y no solo eso, sino que además las tarifas están desfasadas completamente de lo que es la realidad socioeconómica del medio. Del contexto en que se está viviendo. Así es, porque aquí mira, normalmente los políticos por ignorancia, y ojo, esto es muy importante para los televidentes, que no los confundan, no tiene que ver con partidos políticos, porque desafortunadamente la ignorancia está en todos los emblemas. Campeando en todos los colores. En todos los emblemas. Son garbanzos de a libra. Muy bien, Manuel, vamos a una pausa. Vamos a regresar sobre eso de los garbanzos de a libra. Recuerde usted, está en Verdad y Política. Periodismo con perspectiva de género. Volvemos. Un día como hoy, pero del año 1781, William Herschel descubre el planeta Urano. Bien, continuamos en este espacio de análisis y reflexión. Estamos con Manuel Rojas, del cual estamos platicando acerca de estos espacios y del papel, la responsabilidad del gobierno que tiene y que se está haciendo como que guaje, ¿verdad? En el sentido de asumir la responsabilidad. Así es. No nada más de los espacios, sino de la tarea que le confiere el Estado en la formación. Y no nada más en la formación, sino en la difusión y promoción de las artes y del humanismo incluso. Así es, mira, hablaba yo de los garbanzos de a libra. De repente encuentras tú en algún espacio, ya sea del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo o del Judicial, encuentras gente que tiene el perfil para la encomienda que le dieron. Entonces, tenemos aquí en México, porque esto no es privativo de Baja California, el llamado voluntarismo político, de tal suerte que si la persona que llega a la titularidad de un puesto ejecutivo, ya sea un presidente municipal, ya sea un gobernador, ya sea el presidente de la República, le gusta, es un degustador personal de las actividades artísticas, las apoya. Pero de no ser así, no las apoya. Entonces, te digo, esto no es... gobernar es una tarea de integrar, ¿sí? De integrar todas aquellas capacidades que inciden en la formación ciudadana. Entonces, una de esas
cuestiones que tiene que ver el gobernante para tener una armoniosa sociedad es darle la oportunidad de percibir, sí, los avances tecnológicos por un lado, pero por otro lado, los avances humanísticos. Aquí hemos caído en una serie de dislates operativos en la administración pública, porque, por ejemplo, no tenemos diversificado nuestro comercio, dependemos en un 90% de los Estados Unidos, de tal suerte que ahora que entre en recesión Estados Unidos, que va a entrar en una recesión muy fuerte, parecida a la de 1930, y esto no lo digo yo, lo dijo el señor Bill Gates el día de ayer en San Diego, California. Se los digo a quienes son muy dados a estigmatizar por ignorantes, ¿sí?, la capacidad intelectual de un ciudadano sin compromisos de partido, que es mi caso. Entonces, Bill Gates acaba de decir ayer en San Diego que viene una recesión en Estados Unidos muy parecida a la que hubo en 1930. Y obviamente, y también dijo de refilón que esto iba a tener repercusiones en nuestro país. ¿Y por qué va a tener repercusiones en nuestro país? Dirán algunos televidentes. Bueno, simple y sencillamente porque nuestro comercio, empezando con la venta del petróleo, ¿sí?, está atado en un 90% con los Estados Unidos. Pero, ¿de qué te preocupa, Manuel, si nos han anunciado que hay blindaje económico en este país? No, hombre, va a haber ningún problema. Por favor, esta gente a mí me asusta la irresponsabilidad de algunos políticos y la ignorancia. Porque te debo decir otra cosa, a ese tipo de políticos, ¿sí?, que les gusta el vasallaje hacia la metrópoli estadounidense, debo decirles que en Estados Unidos un mayor, un congresista, un gobernador o un presidente de la República se conocen al dedillo la historia de su país y de la región donde gobiernan. Hace muchos años, cuando yo fui candidato a diputado, que no gané, debo decirte que traía yo la idea de proponer al Instituto Federal Electoral que les aplicaran 2 exámenes a todos aquellos políticos. De cultura general, ¿no? No. Porque ni a eso llega. No, más sencillo, mira. 2 exámenes. Aquí hay mucha gente que yo estoy seguro que coincide conmigo. Uno de Historia de México. Obligatorio. ¿Quieres ser candidato a un puesto de elección popular? Debes conocer la historia de tu país. Uno de Historia de México y otro el antidoping. Porque mira, una de las incongruencias y de la doble moral que observamos en el servicio público estriba en lo siguiente. Normalmente la gente que está en la cúspide del poder político pide que se aplique el antidoping a los aspirantes a policías, a bomberos, a conserjes de escuela, a jardineros. Y yo estoy de acuerdo. No, pero incluso hasta los niños ya les revisan la mochila y estoy de acuerdo. ¿Quieren hacer una estoy de acuerdo a los niños? Sí, estoy de acuerdo. Espérame. Eso no es el problema. No, espérate. A donde quiero llegar yo es a lo siguiente. ¿Quién tiene la obligación de predicar con el ejemplo? Claro, el gobierno. No, los que están en la cúspide. Quienes implementan eso. Los que están en la cúspide. Es decir, yo te aseguro que si el examen antidoping y un examen general de Historia de México les hubiera sido aplicado en el pasado reciente a 2 o 3 municipios, a 2 o 3 gobernadores, no lo hubieran pasado. Bueno, lo del examen de historia, de la historia de México, ahí dice un dicho que quien no conoce la historia está condenado a repetir. Y la hemos repetido una y otra vez. No, y se ha perdido, se ha habido una y otra vez avances se ha que perdido. Se han dado. ¿Por qué? Por esa falta de conocimiento. La hemos perdido y por eso es... Y ahora, el antidoping, dices el antidoping, entonces ¿quién va a gobernar? No, mira, no, por eso no podemos medir con un rasero general. Vuelvo a decirte, hay garbanzos de a libra. Igual que hemos tenido gobernantes que no pasarían ninguno de estos 2 exámenes, hay otros que sí los hubieran pasado. Pero mira, sin decirte nombres y la gente puede identificar, no hace mucho tuvimos un presidente de la República que nos ponía en vergüenza en todo el mundo porque no sabía ni de literatura, ni de historia, no sabía ni la fecha de expropiación petrolera en México. Entonces, bueno, ¿cómo es que hemos llegado a un estado de degradación social como el que estamos viviendo? A un estado en el cual ahorita, con el mayor de los cinismos,
con la mayor sangre fría, ¿sí? Se vocifera como legal la firma de convenios no licitados en empresas públicas por millones y millones de pesos. Bueno, ¿qué nos está sucediendo? ¿Hacia dónde nos quieren llevar a los ciudadanos? Ojo, mucha gente cree que ser artista, en este caso, que dedicarte al teatro, ¿sí?, pues te impide ver el entorno social, y eso no es cierto. Precisamente dentro de la perversidad de este manejo, de este criterio rentista que prevalece en las actividades culturales, ¿sí?, está precisamente no el auspiciar el fomento de las actividades humanísticas, sino el de constreñirlas, de inhibirlas. Nosotros tenemos el caso, y quiero decirte que esta denuncia la estoy haciendo con la esperanza de que sirva de algo, porque en México también se hacen a veces ejemplos, ¿cómo te diré?, mañosamente o dolosamente manejados. Te dicen, bueno, antes, hoy ya se puede criticar. Hace 30 años no se podía criticar porque te reprimían, te llevaban a la cárcel. Es cierto, hoy puedes criticar, pero lo doloroso de nuestro entorno actual es que haces manifestaciones, publicas, denuncias, pero no pasa nada. Es decir, te dejan hablando como orate en el desierto. No pasa nada. Pero incluso aún así, existe la percepción, eso es lo que lo estábamos platicando el día de ayer, Anaí Martínez, analizando de que este tipo de nuevas corrientes de las cuales se encuentran ahorita actualmente en los gobiernos, casi en la gran mayoría de la República, y no creo nada más en México, sino incluso está sucediendo a nivel continental, el que tú te manifiestes en contra de algo, ya definitivamente estás proscrito totalmente. O sea, si tú no estás de acuerdo o a favor de algo, pues te califican, te tachan de ser totalmente una persona que está fuera de esta realidad, sí, cuando se supone que estamos viviendo un país democrático, así es. Y que la diversidad de pensamientos, de ideas, de criterios enriquecen el debate. Sí, mira, en Estados Unidos les llaman o nos llaman a, cuando el sistema en Estados Unidos quiere aplastar a un ciudadano con espíritu crítico, que es menos frecuente de lo que pasa aquí en México. En Estados Unidos es menos frecuente. Sí se da a veces la persecución, el hostigamiento político hacia los ciudadanos que van contra el establecimiento, pero hay un margen mayor de libertad. Pero en Estados Unidos le llaman outsider. Aquí te llaman, que quiere decir más o menos desadaptado. Sí, entonces un outsider es un desadaptado. Es decir, es aquel que no acepta o que cuestiona las formas de conducción de la administración pública. En nuestro caso, retomando el caso de los espacios culturales, quiero decirte que nosotros estamos cabildeando, es un término que usa, que ni siquiera es parte del lenguaje digamos... No, eso es lo que creen, habemos teatristas que pasamos por la universidad, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, soy sociólogo, he ejercido la docencia, el periodismo, sí, estudié guión cinematográfico en Texas. Sí, pero yo me refiero más bien al sentido de que estas palabras ya son de cuño neoliberal, ¿no? Realmente no forman parte de lo que... Vamos, tú no tienes como... Vamos a decir, tienes tú un grupo de teatro. Vamos a retomar esa parte. Tú tienes un grupo de teatro. El esfuerzo que le han metido a esa obra de teatro, porque es una cosa que pues tú sabes perfectamente que son horas de ensayo, son gente que está tomando su tiempo, lo que habías tú dicho, trasladándose a un lugar para los ensayos. Luego resulta ser que ya en el ensayo ya casi está listo para montarse esta obra y pues sale la actriz, vamos a decir, o el actor, para no pensar en discriminación. Algo pasa, ¿no? Se sale del grupo y ahora tienes que buscar al otro actor y nuevamente hay que volver a retomar. Permíteme llegar a este punto. Todo este esfuerzo que por supuesto no lo ve la gente, y obviamente la gente que está frente a estas responsabilidades de administrar todos estos espacios artísticos, tú llegas con tu obra, tú llegas incluso con una buena política, incluso de decir, mira, esto te va a dejar cierta rentabilidad, porque finalmente
tú estás en contra de la rentabilidad, por lo que he estado escuchando. Pero el arte también, de alguna forma, el arte también es un buen negocio. El único problema es de que piensan, al menos aquí, que hacer arte no te va a dejar dinero. En Europa, en Europa es un éxito, es un gran negocio. Tú llegas y pues te dicen, no, pues definitivamente te va a salir un ojo de la cara, porque no queremos perder lo que a lo mejor se puede ganar en entradas, porque eso lo puedes tú recuperar en las entradas, ¿no? Bueno, espérame, lo que pasa, mira, digamos que estás planteando un panorama muy general, pero hay situaciones bien específicas en cuanto a lo que... Por ejemplo, aquí, mira, ¿quién administra estos espacios mira, teatrales? Esos espacios, digamos los espacios idóneos para una producción de teatro semiprofesional, como es la de la compañía Teatro de Vivencias que yo dirijo, pues son en Mexicali el Teatro del Estado, que es competencia del gobierno estatal, en Tijuana el Centro de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana, que es del gobierno federal, y en Ensenada el Teatro de la Ciudad, que también es competencia del gobierno del Estado. Pero déjame decirte que en los grupos, a propósito de algo que mencionaste, yo debo decirte que estoy muy orgulloso. Yo tengo una agrupación de teatristas que son, la mayoría de ellos, son gente que pasaron por las aulas universitarias. Tengo maestros, abogados, sociólogos que tienen y que comparten una visión y una perspectiva común con el director. Y nos preocupa mucho el devenir de los acontecimientos de la sociedad y las omisiones históricas. Nosotros acabamos de representar con mucho éxito en cuanto a la opinión pública la obra Apaches, que plantea un conflicto que sucedió en Chihuahua a fines del siglo XIX entre la etnia de los apaches y un grupo de latifundistas de Chihuahua, los Terrazas, los Krill. Quizá diga la gente, le suenan estos apellidos. Estos apellidos estaban en el porfirismo y hoy día siguen haciendo mucho daño, y están también en Sonora, y protegen los mismos intereses. Qué curioso que en una obra de teatro se manifiesten este tipo de situaciones. Hay muchas obras de teatro de la dramaturgia mexicana donde se plantean este tipo de cosas. A lo mejor a eso se debe que de repente se implementan políticas para impedir que se difundan este tipo de puestas en escena. Pero déjame decirte que nosotros no estamos luchando única y exclusivamente por el caso de Teatro de Vivencias. Cada grupo de teatro tiene su nivel. Hay grupos de teatro amateur, aficionados, estudiantiles. Entonces, claro, para cada grupo debe haber ciertos espacios. Un grupo de principiantes, pues, debe iniciarse en los llamados espacios alternativos, trabajando al aire libre, trabajando en teatros pequeños, que aquí en Mexicali hay, no con las adecuaciones técnicas que quisiera uno, pero está, por ejemplo, el Teatro del CREA. Manuel, vamos a retomar esto, vamos a una pausa y continuamos con esta charla. Regresamos. Las condiciones climáticas para el día de mañana en Mexicali será de cielo totalmente despejado con un día soleado. El viento de oeste a noroeste de 27 kilómetros por hora. La humedad relativa será del 26%. Temperaturas máximas 29 grados centígrados, 84 grados Fahrenheit. Temperaturas mínimas 13 grados centígrados, 55 grados Fahrenheit. Gracias por continuar con nosotros en Verdad y Política, periodismo con perspectiva de género. Puede usted hacernos llegar cualquier comentario y sugerencia a través de nuestro correo electrónico, que es verdadypolitica@hotmail.com. Recuerde, puede usted comentarnos cualquier cosa, háganosla llegar, estaremos muy interesados en conocer su opinión. verdadypolitica@hotmail.com. Bien, continuamos con Manuel Rojas, quien es parte de esta charla. Hemos estado reflexionando no nada más aspectos de teatro, sino de lo que está dentro, en torno precisamente a las políticas que giran
de lo que es las artes, de lo que es la administración de los espacios culturales, y pues estas tendencias en las que se encuentra precisamente nuestro país. Concretamente estamos hablando del caso de Baja California. En el corte estamos platicando de todas estas vicisitudes que ha tenido incluso Manuel Rojas para poder llevar a cabo todo este proyecto de escenificar una obra de teatro. Platícanos al respecto. Mira, yo lo que te quisiera decir que estas políticas, todavía hasta con don Héctor Terán, hasta el sexenio de don Héctor Terán, había márgenes, había cierta flexibilización, había algún tipo de recovecos o de facilidad para que los grupos locales pudieran accesar a los espacios culturales, pero inmediatamente después entra el régimen de Eugenio Elordi, implementa una serie de medidas arbitrarias con un criterio excesivamente rentista. Entonces, cuando se viene a deteriorar la imagen y el uso de los espacios culturales, porque mira... ¿Podrías describir, por ejemplo, cuáles fueron estos cambios que ocurrieron? Bueno, pues mira, los teatros, tanto el Teatro del Secut como el Teatro del Estado, por citarte dos ejemplos, uno en Tijuana y otro en Mexicali, fueron construidos para la difusión de las artes escénicas, que son teatro, danza y música. Esas son las artes escénicas, y estos espacios culturales, pues, debieran ser los centros difusores exclusivamente de estas actividades. Pero sucede que de 12 meses que tiene el año, en un promedio de 8 meses aproximadamente, se destina el uso de estos inmuebles a una naturaleza completamente distinta para el propósito al que fueron construidos. Ahorita, por ejemplo, en el Teatro del Estado está un charlatán que tiene ocupada la agenda del Teatro del Estado mes y medio. ¿Y por qué está este señor? Bueno, pues porque paga una renta. A ver, charlatán, ¿a qué te refieres con charlatán? ¿No? Es una persona que dice cosas chistosas. No, mira, ¿para qué vamos a entrar? Déjame decirte, nos vamos a desviar si entramos. La cuestión no es una cuestión personal contra quizá una persona que tiene derecho a ganarse la vida, pero no usando un teatro. Hay muchos salones grandes aquí en Mexicali, sindicales, sociales, que se rentan, y que donde este tipo de personas que se ganan la vida de una manera distinta, vamos a decirlo de alguna manera. Cuenta chistes, a eso te refieres. Lo que tú gustes, a lo que me refiero. No es gente de teatro, no es gente de música, no es gente de danza. ¿Qué está haciendo en el Teatro del Estado? Entonces, ¿por qué no existe una normatividad precisamente que regule el uso de estos espacios de acuerdo a la naturaleza para la que fueron construidos, para los fines que fueron construidos? Entonces, 8 meses en promedio de los 12 que tiene el año, se utilizan estos espacios, tanto el Teatro del Estado como el Secut, para graduaciones, eventos políticos, inclusive, eventualmente hasta para manifestaciones masivas religiosas. ¡Qué barbaridad! Sí, y para charlatanería. Entonces, bueno, los teatros no fueron construidos para eso. Señores gobernantes, por favor, deben entender. O sea, para alquilar, es un espacio para alquilar, nada más lo utilizan prácticamente. Exacto, lo ven con un criterio exclusivamente de ingreso. Si organizamos una fiesta, recaudatorio. Ahí nos lo pueden rentar. Sí, claro, si tú pagas, pero el teatro no fue construido para eso. Y yo hago, por ejemplo, aquí invito a los televidentes a la siguiente reflexión. ¿Cuándo han visto ustedes que un templo religioso, independientemente de la religión que sea, protestante, cristiano, católico, cuándo han visto que un templo se use para actos que no sean religiosos? Los templos se usan para bodas, para bautizos, para confirmaciones, para doctrinas, es decir, exclusivamente para servicios religiosos. No, pero por ejemplo, yo he visto conciertos que se dan en los templos también. No son conciertos propiamente, es lo que se llama gospel. El gospel es parte
de un ritual religioso. No, pero yo me refiero, por ejemplo, vamos al Festival Cervantino, que son estos templos, como tú bien lo mencionas, que no son iglesias, son templos, los utilizan por ejemplo, para un cuarteto de cuerdas, como escenarios para las artes mismas, ¿no? Bueno, digamos que ya ahí sería la excepción a la regla, ¿no? Te me fuiste a Guanajuato y bueno, allá impera otro tipo de criterios, porque el Festival Cervantino sí hizo un poco tratando de rememorar lo que en tiempos de la colonia hacían los entonces gobernantes de la Nueva España, que introdujeron, por ejemplo, el teatro a través de los autos sacramentales, que eran pasajes bíblicos escenificados con el fin de atraer hacia el adoctrinamiento a las etnias aborígenes de nuestro país. Entonces, bueno, pero esto es allá en Guanajuato. Yo digo, ahorita en este contexto actual, aquí, tenemos que, ¿cómo es posible que 2/3 partes del año estos espacios se desvirtúe su uso y se utilicen en otras cosas? Déjame decirte que yo tengo mucha fe, también para que no vayan a pensar que esto es una crítica personal para alguien en particular o con dedicatoria. A mí me alienta, o digamos que tengo la esperanza fundada de que a través del Congreso del Estado, que hay un maestro preocupado por el quehacer de la educación y la cultura, como es Carlos Angulo. El diputado Carlos Angulo ahorita casualmente está de presidente del Congreso, pero además él es presidente de la Comisión de Educación y Cultura. Entonces nosotros ya nos hemos acercado con él, hemos tenido su audiencia y su apoyo, también debo decirte. Tuvimos el apoyo del Congreso del Estado recientemente para las inserciones pagadas de la obra Pacha. Entonces, yo no me puedo quejar. Entonces, ya le planteamos a Carlos Angulo, de una manera razonada, la urgente necesidad de que se adicione en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado un reglamento que norme precisamente el uso específico de los espacios culturales, y que si en un momento dado no hay la actividad artística suficiente que cubra los 12 meses del año, bueno, pues que entonces sí que se rente, pero que se dé prioridad y todas las facilidades, sobre todo económicas, a los grupos que promueven y difunden casualmente las artes escénicas. Carlos Angulo nos ha prometido tomar cartas en el asunto a través de la Comisión de Educación y Cultura, y yo creo que lo va a hacer, creo que es una persona de buena fe. Ahora, por otro lado, está en la dirección del ICBC, está Ángel Norzagaray, que es teatrista, que ya sufrió las vicisitudes de estar del otro lado del escritorio, y bueno, también él se ha mostrado receptivo para de una manera conjunta, ya sea entre lo que es las dependencias del Poder Ejecutivo, que son Educación y el Instituto de Cultura, y lo que es la fracción legislativa encargada del rubro, que es la Comisión de Educación y Cultura, puedan hacer algo al respecto para hacer prevalecer sobre el criterio que en un momento dado pudiera venir, no sé yo, de la Secretaría de Finanzas, decirle al señor secretario de Finanzas: señor secretario de Finanzas, estos espacios son del sector educativo y de su subsector de cultura. Así es de que antes de tomar un criterio para generar ingresos a través de estos espacios, primero nos tiene que consultar. Es decir, yo siento aquí que la Secretaría de Educación y el Instituto de Cultura deben ponerse la camiseta precisamente de los promotores y de los artistas locales, ¿sí? Porque son ellos los que coadyuvan con la labor de los maestros en el aula, precisamente para darle la formación integral al ciudadano. Entonces, este tipo de aspectos también son los que deben tomar nota todos los diputados, porque son aspectos que se van dejando de lado o que no se consideran importantes, y de repente se enfrascan en otro tipo de situaciones que a veces hasta son banalidades. Como lo del cigarro, ¿no? Por ejemplo. Entonces digo, este programa yo quisiera tomarlo
como un llamado a la reflexión ciudadana, como un grito, en el buen sentido de la palabra, de ayuda hacia el sector magisterial. Yo provengo de una familia de maestros y estoy seguro que muchos profesores de escuela de educación básica, de educación media superior, de educación superior, están en la misma frecuencia que nosotros. Yo los invitaría a través de este importante espacio noticioso a que hagamos un frente común y que hagamos presión precisamente sobre la cúpula de la administración pública para sensibilizarlos, para que entiendan que si el rumbo se ha desorientado, pues hay que reorientarlo. Entonces, tenemos que apoyar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, dándoles el espectro total de la educación, que no solamente es tecnología, es también el sentido humanístico. Una persona que desconoce las necesidades del entorno social, ¿sí?, ante su marco de referencia histórico, pues es una persona que como ciudadano va a ser un ciudadano güero con H. Es decir, en el sentido que ese ciudadano difícilmente va a poder establecer parámetros para mejorar la actividad pública. Yo, fíjate, a propósito de estas gentes que quieren disfrazar su falta de nacionalismo invocando modelos y patrones que nos son ajenos, quiero decirles que, por ejemplo, para ser ciudadano en los Estados Unidos te aplican 2 exámenes rigurosamente, el de inglés y el de historia de Estados Unidos. Una persona que desconoce la historia de Estados Unidos, además de la lengua materna de este país, que es el inglés, no puede ser ciudadano de Estados Unidos. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Bueno, que ojalá que los políticos que aspiran a un puesto de elección popular conozcan la historia de su país, porque precisamente por esa ignorancia, por ese desconocimiento, es que cíclicamente en México tenemos retrocesos en lo económico, en lo social y en lo educativo. Hay que terminar con este tipo de situación. No es por eso, mira, a mí mucha gente me pregunta, a mí me conocieron de muy joven haciendo teatro. Llega un momento que yo decido incursionar en el espectro político. ¿Por qué lo hago? Bueno, lo hago precisamente porque llega el momento en que me doy cuenta que tengo que salir de ese pequeño círculo del teatro y tratar de incidir en otros espacios. Yo espero que en algún momento algún legislador retome este tipo de posiciones, o algunos legisladores, y de no ser así, pues el año que entra me veré precisado nuevamente a intentar ser diputado. Muy bien. Bueno, Manuel, vamos a una pausa, vamos a cerrar con esto ya prácticamente nuestro programa, y bueno, para las conclusiones en el siguiente segmento, les pido que se queden. Esto es Verdad y Política, periodismo con perspectiva de género. Volvemos. ¿Sabía usted que en promedio las personas le tienen más miedo a las arañas que a la muerte? Gracias por continuar con nosotros en Verdad y Política, periodismo con perspectiva de género. Estamos aquí con Manuel Rojas, que ahora ya nos ha anunciado que está con el interés muy serio de contender. ¿En qué puesto público o en qué cargo de elección popular estarías interesado? Mira, yo creo que habida cuenta de las mejoras que necesita nuestro país, pienso que quizá en el poder legislativo pudiera ser de utilidad la participación nuestra. Ya he estado en algunas posiciones del Ejecutivo, nada más 2 veces. ¿Cómo que? Fui subdirector de Cultura en la delegación Coyoacán, y déjame decirte que cuando estuve yo como operativo de la Dirección de Cultura allá en Coyoacán con mi jefe, que era Alejandro Bichir, ningún artista se fue con las manos vacías de las oficinas nuestras, ni los hostigamos con ese tipo de cobros. Al contrario, nosotros les comprábamos a los grupos artísticos profesionales, les compramos funciones de teatro, funciones de
danza, audiciones de música. Ellos iban con una carpeta, nos ofrecían un espectáculo, nosotros, acorde al ejercicio presupuestal que teníamos, les comprábamos varias funciones. Aquí obligan a los artistas que ya tienen trayectoria, que tienen un currículum, que tienen un nivel cualitativo, si no de excelencia, bueno, ¿sí? Los obligan a que anden desgastándose, vendiendo las funciones en las escuelas, cuando esta promoción la debe hacer precisamente el área de promoción de las entidades culturales. Es decir, se tienen que retomar esquemas que todavía funcionan en algunas entidades del interior del país y del centro, y que hacen más digna la labor artística. Entonces, aquí ha habido un retroceso muy grave, pero vuelvo a repetirte, yo vislumbro que posiblemente se pueda sensibilizar a las gentes que ahorita están en las posiciones tanto de la cultura en el Poder Ejecutivo y de la educación como en el Poder Legislativo. ¿Y tienes algún partido que te ha ofrecido algo al respecto? No, yo no milito en ningún partido, También quiero decirte esto. No milito, pero es importante que quienes llegan al Poder Legislativo entiendan que su obligación inmediata es legislar, precisamente porque, mira, tanto los diputados como los regidores en los cabildos municipales se dedican más a labores de gestoría. Y además son los contrapesos del Ejecutivo. Bueno, que lo deben ser, pero a lo que me refiero, mira, por ejemplo, la gente necesitada piensa que si le cortan el recibo de la luz, si va con un diputado o con un regidor, el diputado o el regidor les debe resolver el problema. O sea, se han centrado nada más en la cuestión de la gestoría. Así es, pero además también, y esto es debido a que la gente, el ciudadano común, percibe que hay un desfasamiento muy grande entre los sueldos que perciben precisamente los del Poder Legislativo, los del Poder Ejecutivo y algunos funcionarios también. Mira, aquí tenemos sueldos... Del Poder Judicial. Del Poder Judicial, olvídate, sobre todo en el Poder Judicial de la Federación. Pero lo más grave del Poder Judicial, que también de ser legislador me gustaría tocar ese tema, es que aquí el Poder Judicial no es realmente autónomo. A mí me da risa, por ejemplo, que aquí el fiscal general de la Nación, que es el procurador, a veces la sociedad le reclama que investigue un crimen de Estado. Vamos a recordar el caso Colosio, ¿sí? Y pues nunca encuentran ni al autor intelectual, y a veces si encuentran al supuesto autor material, pues con mucha sospecha ciudadana, y no lo encuentran porque en el ánimo de la opinión pública está la idea de que el autor intelectual, por ejemplo, por citarte el caso de Colosio, pues era el titular del Poder Ejecutivo, pero el fiscal general de la Nación es un empleado del Poder Ejecutivo. Entonces digo, es una utopía pensar que el empleado va a investigar a su jefe. Entonces, por eso los crímenes de Estado aquí en México han quedado impunes. Claro. Quedó impune el crimen de Álvaro Obregón, quedó impune el crimen de Luis Donaldo Colosio. Entonces, en Estados Unidos, vuelvo a repetir, yo se los pongo de ejemplo, ya que les gusta tanto Estados Unidos, a estas personas que les gusta mantener esa dependencia económica, ese vasallaje político. Yo les recuerdo que en Estados Unidos, para ser juez o fiscal, ¿sí?, tienen que ser electos a título ciudadano. Es decir, allá tenemos una autonomía real del Poder Judicial. No lo nombra el Ejecutivo. Con respecto al Ejecutivo y del Legislativo. Lo propone. Sí, porque aquí el Ejecutivo propone ternas y las pasa al Legislativo. Es decir, finalmente el Legislativo es el que palomea. Entonces tú te irías por el PRD, por el PRI. No quiero entrar desde no. Yo me voy, mira, se la pongo muy fácil. Si me están escuchando los dirigentes de los partidos, de los tres partidos más fuertes, yo me voy por la franquicia. No vayan a pensar mal, Yo soy una gente con mis ideas. O sea que si el PAN te lo propone, ¿te vas también por el PAN? Sí, a mí que me demuestren que no tienen doble moral los partidos y que van a respetar mis puntos de vista, porque también vuelvo a decir una cosa.
el diputado, el gobernante, ¿sí? Tiene un compromiso, gobernar para todos. Y en este sentido tú tienes que ser receptivo y respetuoso del punto de vista ciudadano. Muy bien. Entonces, normalmente a veces en las cámaras, las fracciones toman criterios de partido. Y entonces allí están traicionando el voto que les fue confiado por la ciudadanía. Bueno, Manuel, lástima, se nos fue el tiempo, hay cosas más que comentar, sin embargo te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros. Quedan temas en la pendientes, los volveremos a ver próximamente. Te agradezco mucho. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, esto fue Verdad y Política, le agradecemos a Manuel Rojas que ha estado con nosotros y a usted sobre todo su tiempo en este espacio. Nos vemos la próxima semana.